Dice el versículo 18: Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque tú eres muy bueno, Dios. Gracias porque a través de Cristo, Señor, tú nos has salvado y nos has llamado a ti, Señor. Danos oídos para oír, Señor, danos un corazón para entender y ayúdanos, Señor, a andar en eso que tu palabra nos indica. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. En la sección anterior de Pedro, Pedro nos llamó a someternos a toda institución. ¿Te acuerdas? Pedro decía, sométanse a toda institución humana. Y específicamente Pedro enfatizó las autoridades del gobierno. Sí, específicamente la semana pasada estuvimos hablando acerca de las autoridades gubernamentales, desde el presidente hasta los tránsitos, hasta los que sirven en cargos en dependencias públicas. Ahora Pedro se mueve para considerar el núcleo del hogar. Pedro va a hablar de 3 temas. Pedro va a hablar de los esclavos, de las esposas y de los esposos. Y lo que está haciendo Pedro es enfocar su atención en la casa, en lo que sucede dentro de un hogar. Sí. En el pasaje de hoy específicamente se va a centrar en los esclavos. Y ahora, aunque ninguno de aquí es esclavo, porque la esclavitud como tal ya no es una parte de nuestra cultura, aunque ciertamente sigue existiendo, los principios que Pedro delinea aquí tienen una aplicación para nuestras vidas. Sí, la idea central está clarita, la idea central es fácil de ver. La idea central es: los creyentes somos llamados a sujetarnos aún a las autoridades injustas, porque hemos sido llamados a imitar a Cristo. Esa es la idea central del pasaje. Los creyentes somos llamados a sujetarnos aún a las autoridades injustas, porque hemos sido llamados a imitar a Cristo. Sin embargo, para entender lo que Pedro está diciendo aquí, es importante que entendamos un poco de la esclavitud en el tiempo de Pedro. Y entonces vamos a avanzar en 4 puntos. Vamos a ver primero esclavitud, luego sujeción, luego imitación y terminamos en potencia. Esclavitud, sujeción, imitación, potencia. Vamos a empezar por la parte de esclavitud. En nuestra cultura, cuando pensamos en esclavos, cuando pensamos en esclavitud, generalmente a nuestra mente vienen las imágenes que tienen que ver con la esclavitud en Estados Unidos. Cuando pensamos en un esclavo, si has visto alguna película de Hollywood, piensas en gente que fue latigada, trabajaban en campos de algodón, trataban de escapar todo el tiempo, y esa es la imagen que hay en nuestra mente de esclavitud, ¿sí? Pero no es la esclavitud de la que Pedro está hablando. La esclavitud americana y la esclavitud romana son 2 cosas distintas. Entonces, primero quiero hacer énfasis en las diferencias, porque son importantes, ¿sí? Te enumero solo algunas, ¿sí? En el mundo romano, la esclavitud no estaba principalmente alimentada por el secuestro, como lo era en la esclavitud americana. Las personas se convertían en esclavos a través de la guerra, a través de la pobreza o a través de nacer de padres esclavos. En el caso de que fuera por pobreza, lo que sucedía es que tú estabas en una condición económica tal que lo que hacías era venderte a ti mismo como esclavo, a fin de poder pagar todas tus deudas y eventualmente volver a ser un hombre libre. ¿Sí? Era como un tipo de declararse en bancarrota. ¿Sí? Ya no puedo con esto, y entonces lo que pasa es que me convierto en un esclavo, ¿sí? A fin de más adelante salir de esto.
En el mundo romano la esclavitud no estaba basada en la raza. De hecho, los esclavos no se veían, no hablaban y no se vestían de manera distinta a otros ciudadanos. Tú no pudieras andar por la calle e identificar a un esclavo simplemente por verlo. No había una forma de distinguirlos como tal. Eran exactamente igual que todos los demás. No eran necesariamente la parte más baja de la sociedad. En muchas ocasiones era mejor ser un esclavo que una persona pobre en las calles de la ciudad. Y había todavía, hablando culturalmente, dos estratos más abajo que los esclavos. Entonces los esclavos, a diferencia del sistema americano, no eran la parte más baja. Era preferible ser un esclavo que otras cosas. Regularmente los esclavos tenían oficios y esos oficios continuaban aún después de que ellos se libraban, ¿sí? Los esclavos, de hecho, podían estar mejor educados que los amos. Podía haber esclavos que fueran más maestros, doctores, constructores de barcos, músicos, tesoreros de la ciudad, ¿sí? Había esclavos que eran mucho más educados que sus propios dueños. Algunos esclavos, de hecho, podían tener otros esclavos. La duración promedio de la esclavitud en Roma era como de 7 años. Eso era más o menos lo que un hombre pasaba en una situación de esclavitud para volver a librarse. Sin embargo, no todos los esclavos tenían esta opción. No todos los esclavos podían cambiar su situación de esclavitud. Entonces, en sentidos importantes, la esclavitud en Roma era muy distinta de la esclavitud en América. Sí, era una institución totalmente diferente. Y sin embargo, hay dos puntos que son exactamente iguales. Hay dos similitudes entre estos dos tipos de esclavitud que es importante que tengas en mente. Lo primero es que en ambos contextos, el esclavo era propiedad del señor. El esclavo era propiedad del amo. Es decir, hablando legalmente, los esclavos no eran personas. Los esclavos no tenían derechos, ¿sí? Los romanos decían que tener un esclavo era tener una posesión viviente o una posesión con alma, ¿sí? El esclavo en sí mismo no tenía ningún derecho y no se le refería al esclavo como una persona, porque no era una persona, era una cosa. Simplemente era una cosa viva. Entonces, en ese sentido es igual tanto en Roma como en Estados Unidos. Por otro lado, lo otro que debemos reconocer es que en ambas instituciones de esclavitud hubo injusticias. En ambas instituciones hubo tratos malos contra los esclavos. Si fueron abusados, fueron golpeados, fueron asesinados simplemente porque había dueños malvados. Y entonces, aunque es distinta en ciertos sentidos, es igual en otros. Ahora, obviamente, aquí la pregunta que sale para todos nosotros, o debería de salir para todos nosotros, es ¿por qué los apóstoles le escriben a los esclavos y les dan instrucciones para vivir como esclavos, en vez de decirles, rebélate contra la esclavitud? A la luz de la palabra, tú y yo entendemos que la esclavitud es mala. Entonces, ¿por qué los apóstoles no llaman y dicen, ¿sabes qué? La esclavitud se tiene que acabar y vamos a derrocar la esclavitud? ¿Por qué los apóstoles no escriben así? La realidad es que la esclavitud estaba totalmente enraizada en la cultura. Si la iglesia se hubiera levantado, si los apóstoles hubieran llamado a que todos los cristianos se levantaran para tratar de derrocar la esclavitud, lo que hubiera sucedido es que la iglesia hubiera sido totalmente barrida, esfumada. ¿Recuerdas que la semana pasada decíamos que los cristianos ya eran considerados los aborrecedores de la humanidad, que se les llamaba? Sí, imagínate que a eso le agregaran el tratar de tirar una de las instituciones fundamentales de la cultura. Eso no hubiera sido tolerado para nada y entonces la iglesia hubiera totalmente desaparecido. Y los apóstoles entienden esto, pero al mismo tiempo entienden que los seres humanos tienen un valor intrínseco, dado por Dios. De hecho, el simple hecho de que tanto Pablo como Pedro se refieran a los esclavos está elevando a los esclavos a una posición de dignidad y honor que no tenían en la cultura. Porque ninguno de nosotros le escribe a una mesa, o le habla a una silla, o le habla a la jarra, para decirle cómo debería de vivir
a la luz de la obra de Cristo. Nadie lo ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cosas, no las consideramos personas porque no son personas. Ese era el pensamiento de los romanos. Los esclavos son cosas. Y sin embargo el apóstol escribe a los esclavos, y lo que está haciendo entonces es elevarlos a una posición de honor y dignidad que la cultura no les daba. Los apóstoles reconocen la imagen de Dios en todos los hombres, incluyendo los esclavos. Por eso se refieren a ellos. Y es de hecho esta enseñanza de la imagen de Dios lo que eventualmente a través de la historia lleva a derrocar la esclavitud. Cuando la historia avanza y llegamos a la esclavitud que conocemos en América, algunos de los cristianos, tristemente no todos, pero algunos de los cristianos que se levantan para pelear contra la esclavitud, se levantan con este estandarte. La idea central es: Dios ha colocado su imagen en cada uno de nosotros. No puede haber un ser humano que sea inferior a otro. Y no puede haber un ser humano que se crea dueño de otro ser humano. Porque todos tenemos un honor, un valor, una dignidad dada porque Dios nos ha creado. Y entonces por eso los cristianos se empujan para derrocar la esclavitud, sobre todo en la historia de América. No sé si has visto, creo que ya lo he referenciado varias veces, no sé si has visto la serie de Disney, Storytime Disney, que se llama Cosmos. Cosmos es una historia, es una documental que te explica cómo es que todos vinimos a existencia. En Cosmos, que es un remake, antes era Carl Sagan, ahorita es Neil deGrasse Tyson, que es el astrofísico más renombrado en nuestro tiempo. Ambos explican que tú y yo somos simplemente polvo de estrellas. ¿Sí? Es decir, todos estamos hechos exactamente de la misma cosa. Todos estamos hechos de la misma cosa. Y lo único que nos diferencia de una roca es el azar. Porque tú y yo estamos vivos simplemente por azar. Simplemente porque te tocó que estás vivo. Pero en realidad eres exactamente lo mismo que una roca. El escritor agnóstico Alan Lightman, siguiendo esta misma línea, dice: todos somos solo un montón de átomos, como los árboles o como las donas. Todos somos solo un montón de átomos, como árboles o como donas, exactamente igual. En esta línea de pensamiento, tú te podrías comer una dona o un niño y no habría ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Todos somos nada más un montón de átomos. Peter Singer, que es profesor ateo en Princeton, propone que no deberíamos de pensar así, sino que lo que deberíamos de pensar es que el valor humano, el valor de cada persona está dado y está determinado por sus capacidades. Por sus capacidades. Y entonces él concluye que como un bebé de una semana no es consciente de sí mismo y no puede pensar, y los animales tienen más capacidad que él, entonces un cerdo, un perro o un chimpancé tiene más valor que la vida de un bebé. Esa es su conclusión. Estos dos ejemplos los presento delante de ti para decirte una cosa clara. La idea de que todos los seres humanos tenemos un valor y una dignidad no es una idea humana. No se nos ocurrió a nosotros y no está intrínseca en nosotros. Esto que Peter Singer dice es exactamente lo mismo que muchísimos años antes decía Aristóteles. Aristóteles y Platón proponían que se promoviera una ley que todo niño que naciera con un defecto físico o mental, literalmente se le tirara a la basura. ¿Por qué? Porque el valor de las personas, según Aristóteles, Platón y Singer, está dado por tu capacidad. ¿Sí? En este caso, por tu capacidad específicamente para pensar. Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, a la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? Y ahí dice: toda vida es valiosa y tiene esa idea no se le ocurrió a una persona simplemente así de repente de decir: ay, pues yo creo que todos somos... No, esa idea es una idea que sale de la doctrina bíblica
de la creación. Cuando tú y yo vamos a la Biblia y vemos que Dios crea al hombre, el hombre no es simplemente el resultado de azares evolutivos, de un microbio que por azares del destino logró evolucionar en un Homo sapiens. ¿Sí? El hombre no es simplemente algo que estalló en el cosmos, polvo de estrellas, y de repente unos de esos vivieron y otros no, sino que es la creación de Dios específica. ¿Te acuerdas en la narración de Génesis 1 y 2? Dios, a lo largo de toda la creación, hay una dinámica. Y Dios dice, sepárense las aguas de las aguas. ¿Y qué pasa? Pues separan las aguas de las aguas, ¿no? Tienes el cielo y tienes abajo las aguas. Y luego Dios dice, sepárese el agua de lo seco. Y entonces ahora ya tienes agua y tienes seco. Y luego Dios dice, produzca la tierra plantas y árboles que den fruto. ¿Y qué pasa? Salen plantas y árboles, y luego dice, produzca la tierra animales, y salen animales, y a lo largo de todo Génesis 1, Dios habla y las cosas suceden. Pero luego llegamos al final, llegamos al día 6, y en el día 6, Dios no dice, produzca la tierra un hombre, sino que literalmente dice que Dios con sus manos forma al hombre. En la narración de la creación, Dios le está dando al hombre una dignidad que ninguna otra cosa tiene. Ningún otro ser creado tiene la dignidad y el honor que el hombre tiene. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego procede a crear. Si tú y yo abandonamos la doctrina de la creación para decir, no, es que somos monos evolucionados, estás perdiendo más que simplemente Génesis 1. Estás perdiendo muchísimas cosas. Si tú y yo abandonamos la doctrina de la creación, no tienes ningún argumento lógico ni real para decir que no deberíamos de matar a otra persona, o que no deberíamos de esclavizar a otra persona, o que no deberíamos de comprar y vender personas. Porque lo único que nos da ese argumento lógico es la doctrina de la creación. El hecho de que Dios nos ha creado nos convierte en algo de valor y dignidad únicos. Los apóstoles saben esto. Los escritores del Nuevo Testamento saben esto. Y sin embargo, también reconocen que no todos los esclavos van a poder salir de la situación de esclavitud. En 1 Corintios 7, no sé si recuerdas, 7:21, Pablo dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, pero si puedes librarte, procura librarte. Si tú fuiste llamado al cristianismo siendo esclavo, no pasa nada. Si puedes salir de ahí, sal de ahí. En el versículo 23 y 24, Pablo dice, ustedes han sido comprados por Cristo, por lo tanto, no se hagan esclavos de nadie. Y entonces está poniendo un parámetro. No importa qué tan abajo en pobreza caigas, la esclavitud ya no es una opción. Aunque culturalmente lo sea, para ustedes ya no lo es. ¿Por qué? Porque ha sido comprado por Cristo. Sí, entonces a lo largo de todo 1 Corintios 7, Pablo está hablando de esta idea. Y la idea es, si eres esclavo, no pasa nada. Si puedes librarte, líbrate. Pero como Pablo y Pedro reconocen que no todos se van a poder librar, entonces, en vez de llamar a los creyentes a rebelarse, les enseñan a vivir fielmente en medio del lugar en el que están. En vez de decirles, no, huye de tu amo y rebélate y vamos. En vez de hacer eso, dicen, ok, esto es algo de lo que tal vez no pueda salir ahora. ¿Qué deberías de hacer? En medio de eso, se puede vivir fielmente. En medio de ello se puede vivir fielmente. Y entonces es aquí donde este pasaje acerca de los esclavos aplica para nosotros. Porque aunque ninguno de nosotros ha estado en esclavitud, ninguno de nosotros es un esclavo actualmente, yo creo que con seguridad todos hemos trabajado con jefes que son injustos o que hacen demandas irracionales. Yo recuerdo una vez trabajé en un lugar cuyo nombre no voy a mencionar, y la entrada los domingos era a las 6:30, a las 7, algo así. Era un restaurante, el restaurante abría creo que a las 11. Antes de cerrar, la hora de salida era como a la 1, 2 de la mañana, porque antes de cerrar, todos los que estábamos trabajando ahí teníamos que limpiar todo el restaurante. Entonces tú te ibas a la 1, 2 de la mañana, el restaurante quedaba limpio, salías, llegabas al día siguiente a las 7, 6:30, 7,
¿Y qué crees que había que hacer? Limpiar otra vez. O sea, lo acabas de limpiar, lo dejaste limpio a las 2 de la mañana y a las 7 tenías que volver a limpiar. Nadie estuvo ahí, nadie entró, no tenía ventanas como para decir, es que se empolvó, ¿sí? Pero el jefe decía, hay que limpiarlo, ¿sí? Y yo pensaba, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido limpiarlo, o sea. Y luego además de eso, como el restaurante estaba limpio, voy a decir medio limpio porque tal vez no limpiábamos súper bien. Cuando ya el jefe, ya decíamos nosotros, ya limpiamos, el jefe decía, ahora voltea las sillas y límpiale las patitas. Voltea las mesas y límpiale las gomitas. Y yo como, o sea, ¿pero para qué? Son tareas así como, no sé qué ponerlos a hacer, deja ver qué se me ocurre. Sí. Y para mí era frustrante. Sí. Y yo creo que todos hemos trabajado con jefes injustos o que hacen demandas, en este caso para mí, irracionales. Todos hemos servido a personas que son desconsideradas, por lo menos a nuestro parecer. Que tú y yo estamos sirviéndoles y parece que la persona no entiende que le estoy queriendo servir. Y en vez de hacerme más fácil el trabajo, me lo hace más difícil. Me lo hace más difícil. En vez de ayudarme, me carga. ¿Sí? Un ejemplo así clarito de esto son los que tenemos hijos. Vivimos o deberíamos de vivir todo nuestro día para servir a nuestros niños. Terminas de barrer la cocina, la trapeaste 4 veces como le gusta a Franci, quedó reluciente y luego le hablas a las niñas, vénganse a comer. Las niñas empiezan a comer y yo no entiendo cómo, pero la mitad de la comida cae en su boca y la otra mitad está así en el piso, desparramada por todos lados. Sí. Y tú dices, no puede ser, o sea, ¿qué te cuesta atinarle con la cuchara a tu boca, no? O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Y entonces pareciera que los niños son desconsiderados. Si estás tú trabajando, tienes miles de cosas que hacer, y el niño, en vez de decir, voy a considerar a mis papás, no voy a ser mugrero, voy a comer así con muchísimo cuidado, mientras come está dando vueltas y cantando, y todo se está tirando, y tú dices... Y todos entonces hemos servido a personas que son desconsideradas. Sí. Todos hemos estado recibiendo instrucciones de nuestros padres que en algún momento o en otro, o de nuestros maestros para los que van a la escuela, que en algún momento o en otro parecen irracionales o parecen injustos. En el TEC de La Laguna había un maestro que daba cálculo vectorial. Pregúntame qué es el cálculo vectorial. Nada. Había solo una regla para pasar con el maestro de cálculo vectorial. Tenías que escribir todos tus apuntes en cursivo. Esa era la regla. Él no decía, pero cuando él tocaba de maestro, todos sabían. ¿Quieres pasar con él? No te va a enseñar nada, pero escribe en cursiva. Y yo decía, pero ¿qué? Yo no sé escribir en cursiva. Si alguien me ha visto agarrar un lápiz, lo agarro muy mal. Entonces escribir en cursiva para mí era fatal. Pero mi cuaderno de vectorial estaba con cursiva. Estaba con cursiva porque yo quería pasar la materia y escribí con cursiva. Y es totalmente irracional. ¿A qué maestro que está enseñando vectorial va a decir, no te voy a enseñar vectorial, mejor vamos a practicar cursiva? Y sin embargo, lo hizo y yo tuve que responder. Entonces todos hemos pasado por estas situaciones, todos hemos estado con un jefe difícil, todos hemos servido a una persona difícil, todos hemos recibido instrucciones de padres o de maestros o de autoridades que pueden ser difíciles y que pueden hacer demandas para nosotros injustas o irracionales. Y entonces la pregunta que Pedro aborda es, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer cuando estamos en un trabajo y mi jefe hace demandas irracionales o da instrucciones irracionales? O, porque acuérdate que dijimos que los esclavos podían saber más que los amos. ¿Qué tal que mi jefe me está pidiendo algo que yo de antemano sé que así no se hace? Si hago lo que me está pidiendo va a salir mal, o si le hacemos como él está diciendo no va a salir como él quiere porque yo sé más que él. ¿Qué debería de hacer? ¿Cuál debería de ser mi actitud? ¿Cómo debería de responder? Y entonces dijimos que vamos a ver 3 cosas: sujeción, imitación, potencia. ¿Sí? Habiendo entendido un poco, un brochazo así muy breve de lo que era la esclavitud, vamos a ir a la respuesta de Pedro, ¿sí? Porque la respuesta de Pedro es doble. En realidad es una respuesta
Voy a decir, fácil de aprender, difícil de llevar a cabo. Pedro en primer lugar nos dice, sujétense con todo respeto. Cuando tu jefe es difícil, cuando tu maestro hace peticiones irracionales, cuando tu papá te pide cosas injustas, cuando estás sirviendo a una persona que parece ser desconsiderada, tú lo debes de tratar con sujeción en todo respeto, ¿sí? Que si te fijas es exactamente la misma idea de lo que Pedro nos llamaba en las autoridades gubernamentales. En las autoridades gubernamentales nos decía, sujétense con honra, que era exactamente lo mismo, obedezcan con respeto, ¿sí? Y entonces aquí hay unas ideas que Pedro está planteando. Pedro dice, sujétense a los amos, a los que son buenos y a los que son, nuestra Biblia lo traduce como insoportables. Insoportables. ¿Has conocido a una persona que sea insoportable? ¿Has trabajado con una persona que sea insoportable? Ahora, la palabra en realidad está un poco reducida, porque lo que Pedro no está hablando aquí es que también te cae tu amo. ¿Sí? Porque insoportable para nosotros tiene esa connotación. Me cae bien o me cae mal, ¿verdad? El que me cae mal es insoportable. Más bien lo que Pedro está diciendo es, sujétense a los que son buenos y a los que son malos. Sujétense a los que ustedes creen que lo merecen y a los que ustedes creen que no lo merecen. Sujétense a los que se ganen su sujeción y a los que no se la ganen. Sujétense a todos por igual, a todos con respeto. ¿Por qué? Pedro mismo lo dice, ¿sí? Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios. Si por causa de la conciencia ante Dios. ¿Sí? Que esta frase está un poco extraña, pero básicamente lo que está diciendo Pedro es, tú deberías de ser consciente de una cosa mientras estás con esta persona. Consciente de una cosa. ¿De qué? Más bien, ¿de quién? De Dios. Tú deberías de ser consciente de Dios. Y por eso te vas a sujetar con todo respeto, aunque la persona sea buena o sea mala. Y entonces reconocer, ser conscientes de Dios en medio de nuestra situación injusta implica, en primer lugar, implica que reconocemos que Dios ha establecido a todas las autoridades. A todas las autoridades Dios las ha establecido, a todas, ¿sí? Aun cuando los gobernantes y autoridades tomen el lugar usando fuerza, usando guerra, usando conspiración, usando el asesinato, aun cuando el jefe del trabajo haya llegado ahí porque le cae bien al jefe de más arriba, o porque sobornó a alguien y por eso lo ascendieron, o simplemente porque le heredaron el puesto, aun cuando esa persona haya llegado ahí por esas causas, en el análisis final, es Dios quien ha puesto a esa persona ahí. A través de Daniel, Dios le habla a Nabucodonosor. Y no sé si recuerda la historia, pero Nabucodonosor no sería lo que tú y yo llamaríamos el rey más gentil, generoso y bondadoso en la historia de la Biblia. Y sin embargo, Dios le dice en Daniel 2, versículos 37 y 38. Daniel 2, versículos 37 y 38. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. ¿Quién se lo ha dado a Nabucodonosor? Dios. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. ¿Quién había hecho todo esto, señor Nabucodonosor? Dios. Dios. Y Nabucodonosor no era un creyente y Nabucodonosor no era un gobernante ejemplar. Y sin embargo, Daniel dice, Dios ha hecho esto hacia usted. Dios ha otorgado esto. Dios le ha dado el reino. Y entonces por eso que Pablo dice en Romanos 13, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se opone. A lo ordenado por Dios se opone. ¿Cuál autoridad? Toda autoridad. Toda autoridad. Sea cristiano, no sea cristiano, sea bueno, no sea bueno, sea malvado, sea como sea que haya llegado al puesto de autoridad, Dios lo ha colocado ahí. Entonces lo primero que implica ser consciente de Dios es reconocer que Dios ha puesto a toda autoridad, a todos. Y lo segundo implica que debemos de reconocer que toda nuestra vida es orquestado por Dios. Toda nuestra vida es orquestado por Dios. Otra vez en 1 Corintios 7, Pablo dice, según el Señor ha asignado a cada uno
así, según Dios llamó a cada cual, así ande. Según el Señor ha asignado a cada uno. Y en el capítulo de Corintios 7, Pablo va a empezar a hablar acerca del casado, del soltero, del esclavo, del que está casado con un inconverso, del que está casado entre dos conversos. Y Pablo dice, así como Dios ha asignado, así como Dios ha dado, así tú y yo deberíamos de vivir. Así ande. La vocación, según la Biblia, no se trata de encontrar nuestra pasión y nuestro llamado. Cuando hablamos de vocación en nuestra cultura, hablamos generalmente de encontrar aquello que nos apasiona, que nos mueve, ¿sí? Y aquello que sentimos que queremos hacer y que, bueno, bíblicamente eso no es vocación. Vocación es vivir en medio de aquello que Dios ha puesto en tu vida para amar a Dios y a tu prójimo. Eso es vocación. Vivir en medio de lo que Dios ha puesto en tu vida para amar a Dios y a tu prójimo. Es decir, ¿quieres encontrar tu vocación? Ya la tienes. Tu vocación te ha sido asignada, dada. Puede que tu vocación no te guste. Puede ser que tal vez no sea lo que tú siempre soñaste. Pero es que el trabajo, los estudios, la vida profesional no es para satisfacernos. Nuestro trabajo no está diseñado para que en ello tú y yo florezcamos como seres humanos y encontremos satisfacción. Si el trabajo funcionara para eso, entonces trabajemos todos y olvidémonos de Cristo. El trabajo no te va a dar eso. El trabajo tiene un propósito, igual que todo lo demás. ¿Cuál? Glorificar a Dios. Y ese es el propósito de nuestro trabajo. Y entonces, en medio del trabajo que yo tengo hoy, sea que sea mi trabajo soñado o no, sea que sea lo que siempre quise hacer o no, sea que tenga un jefe bien padre, bien buena onda, que me quiere y me consiente o no, ahí está mi vocación. En medio de él, yo debería de glorificar a Dios y amar a mis prójimos. Ahora, esto no significa que tu trabajo debería de ser miserable. Esto no significa que vas a estar en tu trabajo y vas a decir, no, pues ya esta es la vocación que Dios me dio, pues yo siempre quise ser bombero o astronauta, pero pues Dios quiso que fuera cajero del Oxxo, pues ya ni modo. No. Significa que yo voy a llegar a mi trabajo y yo voy a decir, ok, esto es lo que Dios ha puesto en mi mano. Sí, soy cajero del Oxxo, pero soy cajero del Oxxo porque Dios quiso y para su gloria. Y entonces el cajero del Oxxo tiene una dimensión totalmente distinta que simplemente decir, pues no encontré otro trabajo más que eso. Porque si yo digo, estoy aquí porque así Dios quiso y para Dios, entonces todo es totalmente distinto. El gozo, la satisfacción, el entusiasmo no dependen de la persona a la que servimos o del trabajo que tenemos. Dependen de reconocer que Dios ha asignado algo a nuestras vidas y que en medio de ello Él está cuidando de nosotros y hemos sido llamados a amarle y amar a los demás. Entonces Pedro primero nos dice, en medio de esta situación tú deberías de ser consciente de Dios. Reconoce que toda autoridad ha sido puesta por Dios y reconoce que Dios orquesta todo en tu vida. Número 2, deberías de sufrir con paciencia. Deberías de sufrir con paciencia. Y nota esto, porque estamos acostumbrados voy a decir, en cierta forma estamos acostumbrados a sufrir, pero muchas veces sufrimos pasivamente. Muchas veces sufrimos en frustración o en enojo. Muchas veces sufrimos cayendo en autocompasión, sintiendo lástima de mí mismo y tratando de que los demás sientan lástima también de mí porque estoy sufriendo. Pero el llamado no es ni a sufrir pasivamente, ni a sufrir en frustración, ni a sufrir en autocompasión. El llamado es a sufrir con paciencia. Es a sufrir con paciencia. ¿Sí? Con los niños poníamos un ejemplo acerca de la paciencia. Y les decíamos, piensa en un árbol de nogales, en un árbol de nueces. ¿Alguien sabe cuánto tarda un árbol de nueces de que lo plantes
a que te dé una nuez? Como 5 que esté así cuálido ahí apenas y que salga una nuecita que no vas a poder vender, que seguramente no va a estar así como que, esta es la nuez más rica que he probado en mi vida. Ahora, la imagen de la paciencia la podemos ver si nos imaginamos que tú y yo queremos vender nueces. Y entonces yo planto mis árboles de nueces. Los planto hoy. ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar? 5 años mínimo. 5 años. ¿Basta simplemente con esperar? No. Durante 5 años yo voy a tener que estar saliendo a regar los arbolitos, a cuidarle la tierra, a cuidar que no se metan animales, a revisar cómo están, a aventar fertilizantes, y luego cuando vayan creciendo, que todavía no dan ni una sola nuez, voy a tener que salir a ver que no tengan plaga, a recortarlos, a seguirlos regando, bueno, eso es paciencia. Paciencia no es simplemente, estoy aquí siendo paciente, a ver a qué horas, estoy aquí ejercitando mi paciencia. No, eso no es paciencia. La paciencia es perseverancia que obra con esperanza. Eso es paciencia. Perseverancia que obra con esperanza. Es decir, yo vengo, riego los arbolitos, los reporto, los planto, los cuido y sé que en 5 años, confío que en 5 años van a empezar a dar fruto, porque es el ciclo normal de la vida de un árbol. Y entonces por eso estoy haciendo esto durante 5 años, todo el tiempo que me lleva. Es lo mismo aquí. Pedro dice, sufran con paciencia. Es decir, en medio del sufrimiento tú y yo deberíamos de perseverar, obrando con esperanza. Eso es lo que deberíamos de hacer. Y Pedro usa una expresión que está extraña en tu Biblia. En la NBLA, si tienes NBLA, la palabra haya, 2 veces dice Pedro, esto haya gracia. Y la palabra haya está en itálicas, es decir, está acostadita. Eso implica que esa palabra no está en la original. El original simplemente dice, porque esto, gracias. No hay un verbo ahí en medio, ¿sí? Porque esto, gracias. Y entonces los traductores de la Biblia infieren, porque obviamente en nuestro idioma le falta una palabra en medio, y dicen, lo mejor que podríamos poner aquí es, haya gracia. Algunas otras versiones de la Biblia lo traducen como, porque esto es gracia, o porque esto gana favor, ¿sí? Pero la idea central es esta. Pedro está haciendo una conexión entre nuestro perseverar en el sufrimiento con paciencia y la gracia de Dios. Y entonces lo que Pedro está haciendo es recordarnos lo que ya dijo en el capítulo 1. ¿Te acuerdas que Pedro nos dijo, ustedes han nacido de nuevo para una herencia, para una esperanza que no se marchita, que no se mancha, que no se arruga, que no se pierde, que no muere? Y entonces Pedro está diciendo aquí, cuando tú sufres con paciencia, es decir, en medio del sufrimiento, perseveras obrando con esperanza, lo que vas a recibir es la herencia que Dios ya tiene preparada para ti. Va a haber una recompensa porque tú has sufrido con paciencia. ¿Sí? Pero ojo aquí, Pedro es claro. Esto aplica solamente cuando sufrimos con paciencia por hacer el bien. Por hacer el bien. Es decir, si me porté mal y luego viene el castigo, la consecuencia, y yo sufro con paciencia, bueno, es que eso es lo menos que puede hacer. Te portaste mal, estás recibiendo aquello que tú mismo sembraste. Pero cuando por hacer el bien sufro y lo hago con paciencia, habrá una recompensa. Y esa es mi esperanza, en parte, porque hay otra esperanza que es todavía más fundamental, a la cual vamos a llegar más adelante. Ahora quiero hacer aquí algo importante, y es esto. Este pasaje de Pedro, que nos llama a sufrir con paciencia en medio de la injusticia, no significa que vamos a obedecer a las autoridades cuando nos llaman a pecar. Eso espero que esté claro. El hecho de que Pedro conecte la obediencia con la conciencia de Dios, es decir, con que estemos conscientes de que Dios está, implica también que hay un límite a nuestra obediencia. Entonces, en primera instancia significa, no voy a obedecer a una autoridad que me llame a pecar contra Dios. Ese es mi límite, esa es mi línea. Ahí yo ya no cruzo. Pero tampoco significa que tú y yo deberíamos de soportar el abuso y la injusticia sin decir absolutamente nada.
tú y yo no somos llamados a vivir bajo abuso. Y en esta situación, los esclavos no tenían un departamento de quejas para esclavos. No había un lugar donde los esclavos pudieran ir y decir, oye, es que mi amo me está maltratando, ¿podrías ayudar a defenderme? ¿Por qué? Porque el esclavo no tenía derechos, no podía recurrir a ninguna parte. Y entonces Pedro les dice, en tu condición, ¿sí? En la situación en la que estás, cuando no puedes huir, cuando no puedes correr, cuando no puedes salir, sufre con paciencia. Pero la Biblia es clara y nos enseña que en una situación de abuso, el cristiano está llamado a salir del abuso. Cuando tú y yo estamos en medio de una situación de abuso, el llamado de la palabra es salir del abuso y denunciar la injusticia. Eso es lo correcto. No sé si recuerdas Pablo, Hechos 22, hay toda una trifulca, se están levantando, está todo así, y de repente uno de los soldados dice, amarren a Pablo y azótenlo. Y Pablo dice, ¿cómo me vas a azotar sin hacerle primero un juicio? ¿No sabes que soy ciudadano romano? ¿A qué está apelando Pablo? A la ley, a la justicia de la ley. Pablo está diciendo, lo que estás a punto de hacer es injusto, porque la ley lo condena. Y el guardia y el soldado responden. Y la Biblia claramente nos dice que el soldado le da miedo, tiene miedo y mejor lo suelta y le dice que se vaya. ¿Sí? A través de la Biblia vemos una y otra vez que las personas en medio de situaciones de abuso huyen del abuso. Y entonces es importante que tú y yo entendamos esto. Si estamos en una situación de abuso, lo correcto es irnos. Cuando no podemos irnos, cuando no hay una forma de huir, cuando no hay una manera de salir de ello, podría ser por muchas cosas. Por ejemplo, puedes estar en un trabajo y ese trabajo puede ser injusto y el jefe puede ser tal vez abusivo, pero tú no puedes abandonar el trabajo porque tal vez tienes una responsabilidad económica que no puedes darte el lujo de no cumplir. Tengo que alimentar a mi familia y no puedo decir, pues ya me voy, háganle como quieran, porque mi familia tiene que seguir comiendo. Y cuando estoy en situaciones de esa índole, lo correcto es sufrir con paciencia, sujetarnos con respeto, sufriendo con paciencia. Eso es lo correcto. Pero cuando puedo huir, lo correcto es huir. ¿Sí? Entonces este pasaje no significa que yo debo de soportar todas las injusticias y los abusos sin decir nada. Debo denunciar los abusos y debo denunciar las injusticias cuando haya la oportunidad y la forma correcta de hacerlo. Pero este pasaje sí significa que un jefe difícil, una persona desconsiderada, una persona que me menosprecia, es un regalo de Dios para mi vida. No sé si leíste en la parte de arriba el título de la enseñanza, dice un regalo de Dios. Bueno, simplemente no es el regalo que tú y yo esperaríamos. Un jefe difícil, una persona que me menosprecia, una persona desconsiderada, es un regalo de Dios para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Porque en medio de ello Dios está tratando conmigo. Dios me está transformando. Por eso es un regalo de Dios. También significa que nuestro objetivo es tener una actitud tal, y esta es la parte más difícil, es tener una actitud tal que nuestros jefes, nuestros maestros, las personas a las que servimos encuentren gozo y deleite cuando nosotros estamos ahí. Que esas personas que son injustas, tal vez abusivas, que hacen peticiones irracionales, cuando nos vean llegar, no digan, ay, ya viene otra vez, sino que digan, qué bueno que ya llegó fulanito, me gusta mucho que él esté aquí. Tal vez me gusta mucho que esté aquí porque le puedo decir qué hacer y él nunca me dice que no, y me puedo, pero me gusta que esté aquí. Ese debería de ser nuestro objetivo. Y entonces aquí la pregunta para ti y para mí es, en medio de tu relación difícil, para los muchachos piensa en la escuela, piensa en tus papás, piensa en las personas que sirves, para los más grandes piensa en tus jefes. Piensa en las personas a tu alrededor a las que estás sirviendo o deberías de servir. Piensa en las personas que están a tu alrededor. Encuentra en estas personas difíciles deleite y gozo en que tú estés ahí. Encuentran deleite y gozo en que tú
llegues al lugar de trabajo, llegues a la oficina, llegues al lugar a servirles. Ese debería ser nuestro objetivo. Ahora, la pregunta que sale aquí es, ¿pero por qué? ¿Por qué yo debería de hacer esto? O sea, ¿por qué ante un jefe abusivo, irracional, malvado, yo debería de sujetarme con todo respeto? Como que no se lo merece. Y cualquier persona que sea sincera diría, ¿por qué? O sea, no es lo que nadie quisiera. Y Pedro contesta. Sí. Pedro claramente, y me encanta la respuesta de Pedro, dice el versículo 21. ¿Por qué? O sea, ¿por qué debería hacer todo esto? Versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Por qué deberías sujetarte con todo respeto? Porque para este propósito has sido llamado. Para esto has venido a Cristo. Sí. Y luego describe un poquito más a qué se refiere. Es decir, la idea aquí no es que ha sido llamado a sufrir a manos de los abusadores. No, la idea aquí es que ha sido llamado a imitar a Cristo. Porque adelantito Pedro dice, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. A esto hemos sido llamados a imitar a Cristo. Y entonces aquí ya estamos en nuestro siguiente punto, en el punto de imitación. El patrón de Cristo de sufrimiento y respuesta ante la injusticia es nuestro modelo. Esa es la forma en que tú y yo deberíamos de responder ante las injusticias que se presentan ante nosotros. Y entonces Pedro, te fijas, dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y entonces Pedro delinea algunas cosas que Cristo no hace, y que por lo tanto tú y yo no deberíamos de hacer. Primero nos dice, en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia, Cristo no pecó. Y eso significa que tú y yo nunca podemos justificar nuestro pecado porque el otro es injusto, o porque el otro es malo, o porque el otro es abusador, o porque mi jefe no es cristiano. Yo nunca puedo justificar mi pecado con base en lo que el otro haga o no haga. En segundo lugar, Pedro dice, nunca mintió, no se halló engaño en su boca. Y esto se traduce directamente a nosotros. Significa que Cristo nunca mintió para evitar el sufrimiento. Tú y yo nunca deberíamos de mentir para evitar sufrir. Nunca deberíamos de mentir simplemente para llevarla bien. Nunca deberíamos de mentir a fin de ganar una promoción o una ventaja sobre otros. Un día en la escuela iba caminando con una amiga y venía una maestra de frente. Mi amiga había estado faltando la clase de esta maestra, era termodinámica, y había estado faltando como 2 semanas, había faltado. Y entonces cuando venía la maestra caminando de frente, pues se topó con nosotros, yo la saludé, hola Inge, ¿cómo está? No sé qué, y luego mi amiga la saludó, y luego la Inge le preguntó, oiga, pero es que no está viniendo a mis clases, ¿qué pasó? La voy a tener que reprobar. Entonces mi amiga que estaba a un lado mío, ¿sabes qué hizo? Empezó a llorar. Y luego le dijo, no, Inge, perdón. Llorar, o sea, llorar así de que le empezaron a correr lágrimas por sus ojos, y empezó a decir, perdóneme, Inge, es que he estado pasando situaciones muy difíciles, es que falleció mi tía no sé qué y la estoy pasando muy mal. Y yo estaba al lado de ella, poker face, ¿verdad? Pero por dentro yo estaba así como, ¿qué estás hablando? O sea, ¿de qué estás hablando? Y está llore. Y la maestra era, pues la verdad era una maestra muy bondadosa, voy a decir. Y entonces vio las lágrimas y le dijo, ay, no sabía, no se preocupe, no se preocupe, no pasa nada, ya nada más no me falte, póngase al corriente con los apuntes y nos vemos ahí en clase así como si nada, usted échele ganas, no pasa nada. Y la abrazó y se fue. Se va la maestra y yo estaba a un lado y yo estaba así como... Y luego mi amiga le hace, ay, y le dije, ¿sí se murió tu tía? Y me dice, no hombre, ¿qué se va a morir mi tía? No, pues es nomás para salir. Y yo, o sea, ¿cómo?
Sí, digo, me sorprendió la habilidad de llorar así con lágrimas, así, ¡ah! Y yo, sí, ¿qué estaba haciendo? Mintiendo. ¿Mintiendo para qué? Para esquivar la consecuencia. Mintiendo para esquivar la consecuencia. Si ahora es un ejemplo tal vez así muy dramatizado, así sucedió, te lo prometo que así sucedió, pero tú y yo muchas veces hacemos lo mismo, en mentiras tal vez mucho más pequeñas, pero mentiras al final. Sí. Y entonces Pedro aquí está siendo claro, la mentira no es una opción. La mentira no es una opción para huir del sufrimiento. Nunca deberíamos de mentir. Si por decir la verdad vas a sufrir, estarías cayendo justamente en lo que Pedro está diciendo. Por hacer el bien, sufrirías. A menos que estés confesando algún pecado. Y entonces ya no estarías dentro de lo Pedro, ya estarías sufriendo simplemente porque hiciste algo malo. Y aún así la mentira nunca es una opción. Como creyentes deberíamos de, tal como la Biblia lo dice, desechar la mentira. Es decir, agarras la mentira y la tiras a la basura. No es una forma en la que yo hablo, no es algo que yo practico, no es algo que yo digo, no sale de mi boca, ni en las cosas pequeñas, ni en las cosas grandes. Yo no digo mentira, aun si eso implica que voy a tener que sufrir ciertas consecuencias, o que voy a tener que hacer ciertas cosas que no quiero hacer. Voy a decir la verdad, porque es el ejemplo que Cristo ha planteado para mí. También significa que Cristo no respondía a los insultos y por lo tanto tú y yo no deberíamos de responder a los insultos. Y Cristo no amenazaba y por lo tanto tú y yo no deberíamos de amenazar. Tal vez la parte de amenazar no es tan relacionable con nosotros en ciertos aspectos. Pero la parte de responder a los insultos sí lo es. ¿Qué haces cuando la gente te insulta? ¿Cómo respondes cuando la gente te maltrata? ¿Cómo respondes cuando la gente te menosprecia? ¿Qué haces? Porque acuérdate, volvemos a la parte de arriba. La respuesta correcta no es simplemente quedarse callado y no decir nada. La respuesta correcta es sufrir con paciencia, lo cual implica que me va a doler, pero voy a seguir obrando, voy a seguir perseverando. ¿En qué? En amar a Dios y a mi prójimo. Tú me vas a insultar, tú me vas a agredir, y mi respuesta va a ser, yo te voy a manifestar amor. Voy a perseverar en ello, sufriendo, pero con paciencia. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo respondes a la gente que te menosprecia, que te maltrata, que es desconsiderada? Una pregunta para los papás es, ¿cómo respondes cuando tus hijos no se mueven ni lo más mínimo para ayudarte en las cositas pequeñitas de la casa? ¿Cómo respondes cuando tus hijos tienen tarea y si tú no les dices haz la tarea, no la hacen? Y tú dices, ¿cómo va a ser posible? O sea, yo estoy haciendo 1000 cosas. Y ¿cómo respondes cuando tu esposo o tu esposa no hacen las mínimas, lo que tú y yo consideramos mínimo, porque no es cierto que es mínimo, si fuera mínimo no nos enojaríamos, ¿sí? Pero no hacen las mínimas cosas que tú esperas que hagan? ¿Cómo respondes? Porque aquí está la respuesta. ¿Cómo deberías responder? Sufriendo con paciencia. Esto deberíamos de responder. Lamentablemente no es así como generalmente respondemos. Pero el llamado de la Biblia es ese. Responde sufriendo con paciencia. Ahora, esto es todo lo que Cristo no hace. Pero Pedro delinea una cosa que sí hace. Pedro dice, una sola cosa hacía. No respondía cuando pedacía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso es la única acción positiva. Todo lo demás es, no hacía esto, 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 pero esto sí hacía. Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso era lo que decía. Hace un tiempo estaba leyendo un libro que ya no quiero volver a leer nunca en mi vida, porque era un libro acerca de las situaciones de abuso sexual. Lamentablemente eran dentro del pueblo cristiano. Y la historia que más me impactó, porque todas eran historias reales, era la de una muchacha que había sido abusada por varias personas. Gracias a Dios esta historia no pasó dentro de la iglesia.
Pero ella, después de todo esto, viene a la iglesia, y lo que me impactó es que ella escribe en el libro, al finalizar ese capítulo puedes leer lo que ella escribe, y ella escribe y dice: espero con todo mi corazón ver a estas 4 personas en el cielo conmigo. Y yo decía, si me preguntas a mí, yo quisiera que se respondiera. Pero ella decía, yo quisiera verlas en el cielo conmigo. Porque yo sé que Dios es justo. Y que si estas personas vienen a Cristo, Cristo ha pagado lo que ellos hicieron. Eso es encomendarse al que juzga con justicia. Eso es lo que somos llamados a hacer. Si me ofendiste, si me lastimaste, no sé, no me imagino algo más terrible que lo que le pasó a ellos. Tal vez hay otras cosas peores. Pero que tú y yo podamos venir y decir: yo sé que Dios es bueno, es tan bueno que Cristo ha pagado por el pecado de estos hombres, y yo sé que Dios va a hacer justicia en Cristo, no en la condenación eterna, pero yo sé que Dios me va a hacer justicia. No tengo que buscarla yo, no tengo que hacerla. Puedo perdonar, y perdonar es eso. Tú eres más justo que yo. De hecho, tú eres justo. Yo no. Y puedo confiar en ti. Eso es lo que somos llamados a hacer. Y entonces la pregunta es: ¿cómo respondes a los tratos injustos que sufres? ¿Cómo respondes a la gente que te menosprecia, te trata mal, es desconsiderada con todo tu trabajo? ¿Cómo respondes? Pedro termina y en el versículo 24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Pedro está delineando en estos 2 versículos el Evangelio. No es casualidad. No es como que Pedro dijo: aquí se vería bonito si pongo lo que Cristo hizo. ¿Te acuerdas que te dije que el último punto de la enseñanza era potencia? ¿Por qué potencia? Porque el Evangelio es lo que nos da el poder para hacer todo esto que tenemos que hacer. El Evangelio es lo único que nos va a mover, nos va a empujar a sufrir con silencio, a sujetarnos con respeto, a sufrir con paciencia, a sujetarnos con respeto, a amar, a perseverar hacia aquellos que nos tratan injustamente. Solo el Evangelio puede hacer. Y entonces me gustaría nada más hacer énfasis en 2 cosas aquí. Pedro dice: Él llevó nuestros pecados sobre la cruz, a fin de que muramos el pecado y vivamos a la justicia. La muerte de Cristo no solo implica que eres perdonado, implica que has muerto y resucitado. Implica que ahora puedes vivir para la justicia. Lo que antes no podías hacer, ahora puedes. Lo que antes parecía imposible para cualquier persona, y para cualquier persona en tu juicio cabal, que tú dijeras: ¿cómo vas a perdonar eso? Puedo perdonar eso, porque Cristo ha llevado mi pecado sobre la cruz, a fin de que yo viva la justicia. Aquí hay una cita de Isaías, dice: por sus heridas fueron ustedes sanados. Y solo quisiera hacer este punto aclaratorio.
Este versículo se utiliza mucho para decir que Cristo ha traído sanidad física a nuestras vidas. Pedro lo está usando. ¿De qué está hablando Pedro? De la salvación, del pecado, de lo que Cristo ha hecho. La Biblia interpreta la Biblia. Pedro no está sacando el versículo de contexto. Pedro está diciéndote qué significa. ¿De qué hemos sido sanados por sus heridas y por sus llagas? Del pecado, de la condenación, del poder del pecado, de la condenación del pecado, del castigo del pecado. De eso hemos sido sanados. Y luego terminó el último versículo. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Recuerdas que yo te decía al principio que tenemos una esperanza? Sufrir con paciencia y sufrir perseverando con esperanza. ¿Sí? Perseverar en obrar con esperanza. ¿Cuál esperanza? La primera es que hay una recompensa. Pero la más fundamental es esta. Ahora ustedes han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Esa es nuestra máxima esperanza. Estando en Cristo, sin importar qué tan injusto es lo que nos rodea, estamos bajo el pastor y guardián. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos pastorea, Él nos alimenta, Él está cuidando, está velando sobre nosotros. Él lo está haciendo porque Él es nuestro pastor y nuestro guardián. Esa es nuestra máxima esperanza. Él cuida de mí. Él cuida de mí. El viernes yo les decía a todos los niños de la escuela, todos vamos a sufrir en este mundo. Todos. Pero es muy distinto sufrir sabiendo que hay un pastor y guardián que cuida de ti, a sufrir sin nadie que te cuide. Sufrir tratando de sobrevivir tú solo, por ti solo y a ver cómo le haces. Son dos cosas totalmente distintas. Hay un mundo de diferencia entre ellos. Y entonces tú y yo ciertamente somos llamados a hacer cosas que parecieran irracionales y demasiado difíciles. Pero no solo somos llamados a hacerlas, sino que se nos da la capacidad de hacerlas a través de la obra de Cristo y poniendo nuestra mirada en Cristo. Porque Él es el pastor y guardián de nuestras almas. Y entonces la invitación es esta. Si estás en una relación de injusticia, menosprecio, desconsideración, y no puedes salir de ella, tu llamado es: sujétate con respeto, sufre con paciencia, imita a Cristo. Porque has sido llamado a imitar a Cristo y porque Cristo vela sobre ti. Esa es la invitación de Pedro para nosotros. Acompáñame a orar.